¿Cómo estás, Perla? Un gusto escucharte y a tu audiencia también. Doctora, ¿podría comentarnos qué es lo que hablaron, qué es lo que están proyectando para resguardar también a las juezas y más a las juezas también que están en el día a día, que tienen causas bastante, digamos, complicadas como es el crimen organizado? Sí, esta semana, como decís, hubo reuniones cruciales y bueno, con cierre del oro, ¿verdad? Por el nombramiento de la primera vez que un paraguayo va a ser integrante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Yo creo que Paraguay ayer entró en el mundo y esa era la idea también con las reuniones, de que Paraguay intente no solamente internamente, sino internacionalmente poner en agenda la seguridad de jueces y juezas. Todos los países de la región, en cuanto a su justicia, vamos a decir, tenemos los mismos problemas. Tenemos quizás en algunos países un poco más de protección, en otros más presupuesto, pero estamos expuestos a los mismos riesgos. Y como decías muy bien, en el caso de Diana Mereles, incluso asesinada por quien debía protegerla. Y así como dijiste, lamentablemente, siempre las fechas de recordar el Día de la Magistrada, el Día del Periodista, son a raíz de tragedias. Y eso nos da también la pauta y nos hace reflexionar de que a veces tiene que morir alguien para dar la importancia que tiene el rol que cumple. En el caso de ustedes, un rol fundamental, y tuvo que morir Santiago Leguizamón. Entonces, por eso quiero recalcar eso que dijiste, porque me parece demasiado importante. La asociación lo que intenta con esto, y en conjunto con el SEC, que fue la propuesta del SEC a cargo de María Victoria Rivas y de CEJA de OEA, es decir, pongamos en agenda la seguridad de los jueces, juezas y fiscales de la región, porque si no protegemos a quienes nos protegen, no va a quedar nadie. Justamente, doctora, bueno, siempre la preocupación, y lo hablamos muchísimo aquí con Perlita también de eso. Hoy ustedes efectivamente consideran que el sistema de seguridad que hoy brinda el Poder Judicial a los magistrados es el correcto. ¿Ustedes se sienten verdaderamente custodiados o habría mucho que mejorar? Yo creo que si vamos a mirar los estándares internacionales de seguridad, estoy hablando de no solo de Latinoamérica, sino ya afuera. Nosotros no tenemos un sistema de seguridad propiamente dicho. Tenemos sistemas de controles, tenemos detectores de metales, tenemos guardias, pero la seguridad es un todo, y eso es lo que se discutió en este conversatorio. Y se abordó temas muy importantes, desde la seguridad física hasta la seguridad emocional, que propuso uno de los jueces presentes, el doctor Amarilla, el doctor Gustavo Amarilla, que hablaba que todas estas organizaciones criminales, en el caso de los jueces penales, no solamente afectan tu seguridad física, de que a uno le dan miedo que le sigan o que le hagan un ataque en la casa, sino que también tu seguridad psicológica, porque empiezan a veladamente a hacer amenazas de que vas a perder el trabajo, le vamos a dañar a tu esposa en su trabajo, o a tu esposo. Entonces es un todo. Y ese todo, que también abordó el chileno, que es el jefe de seguridad del Ministerio Público chileno, de Santiago, dijo, la seguridad también pasa por uno, no solamente por el Estado, poner presupuesto, poner guardia, poner tecnología, botones de pánico, sino también la seguridad de uno, de no divulgar hoy en día con la tecnología la ubicación donde uno está, tener ciertas rutas alternativas, no usar siempre las mismas. Hay ciertas reglas de seguridad que cuando uno ingresa a estos trabajos tiene que incorporar. Y también en el caso de los periodistas, sabemos bien que hay periodistas que están más expuestos que otros, pero cuando están cubriendo una noticia importante, una noticia crucial, una noticia que afecta intereses, también se tienen que empezar a cuidar, y a su entorno familiar y a su entorno laboral. O sea, se habló desde muchos aspectos, y yo creo que es un antes y un después, y participó la doctora Carolina Llanes, que me pareció muy importante, se quedó hasta el final, porque justamente es el área penal el área más sensible, y ella como miembro de la sala penal también aportó varios
varias ideas, varios datos y al trabajo que viene desempeñando también la Corte en cuanto a eso. Nosotros como asociación ya hablamos con el Ministerio del Interior, nos pusimos en contacto con el ministro Riera ya el año pasado, recordarás, ¿verdad?, cuando los colegas fueron baleadas en su casa, pero siempre es una reacción, y este conversatorio diría que es la primera vez que es una acción más que una reacción. Doctora, y en base a ese conversatorio, de alguna manera, desde la Corte entonces van a analizar qué medidas tomar, porque justamente esta semana teníamos algo bastante grave, que una persona se hizo pasar por una buscada en el marco de un caso de narcotráfico, y los propios jueces me decían, imagínate si esta persona era un sicario o una persona que venía a querer hacernos algo, y entró tranquilamente al Poder Judicial. Sí. Eso te digo, no tenemos nosotros sistemas de seguridad o sea, si vamos a ir al concepto real, tampoco podemos desconocer de que está totalmente expuesto, y estoy hablando a nivel país, sí, porque el Poder Judicial no es solamente Sajonia, estoy hablando a nivel país, ¿verdad? Hay circunscripciones donde con suerte tenemos 2 o 3 guardias, policías, ¿verdad? Y el presupuesto siempre también es un tope, pero es un todo, no pasa solo por el dinero o solo por la tecnología, ¿verdad? Es un todo, y eso hay que empezar a trabajarlo en entrenamiento, y yo diría más, y eso se habló ahí, tendrían que ser reglas obligatorias para todos los que ingresamos a esta carrera y todos los que ejercemos esta función. No optativa. No, justamente, doctora, en el marco de lo que decía también Perla respecto a este caso que se dio a conocer, incluso esta chica había alegado de que había 2 personas que, bueno, eso fue lo que alegó ella, pero sí se confirmó la información de que ella había ingresado con 2 personas desconocidas, y ella mencionaba que esas personas estaban armadas. Entonces uno se pone a pensar, porque sinceramente hay ciertos filtros, pero creo que cualquier persona puede ingresar con cualquier objeto en el Poder Judicial. Y siempre esa es una preocupación, ¿verdad? A lo que se exponen los jueces, los fiscales y los mismos abogados también que están diariamente, y los funcionarios, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque imagínate que hay personas que cuando ingresan al Poder Judicial no quieren ser controladas. Sí. Hoy en día, después del 11 de septiembre, ¿quién se niega en un aeropuerto a ser revisado? Es que ya no pasa por querer o no, ¿verdad, doctora? Y por eso te digo, pero como decíamos al comienzo, son las tragedias parece que hacen que todos tomemos conciencia, y no tenemos que llegar a una tragedia. Entonces, ¿quién se niega en un aeropuerto cuando suena a ser cacheado, a ser revisado? Nadie, porque lo que pasó fue demasiado grave. Entonces, lo mismo es en todas las instituciones, por el judicial, por el ejecutivo, por el legislativo. Uno va a cualquiera y no hay controles. Fíjense nomás en todas las instituciones, cuando uno entra, hay realmente controles, no solamente de metales, ¿verdad?, sino de identidad, de visión facial, no tenemos. Entonces, acá solamente en el Poder Judicial hasta ahora tenemos, doctora, lo que se verifica son los objetos con los que uno introduce, pero físicamente uno no hay un cateo de personas. Sí, a eso voy, pero imagínense si alguien intenta hacer eso, hacer un escándalo, porque la conciencia de seguridad no está en nosotros, ni en abogados, ni en justiciables, ni en jueces, ¿verdad? Voy a incluirnos, ¿verdad? Incluso abajo en el subsuelo, cuando uno ingresa, no se quieren dejar controlar. Pero también los dispositivos de seguridad, creo que tampoco solamente a los objetos nomás puede determinar si trae un objeto, pero no sé si a la persona mismo también detectan la persona si tiene algún objeto extraño. Por eso te digo, comienza con uno. Después ya viene todo lo demás, la tecnología, el presupuesto, los guardias, el entrenamiento, ¿verdad? O sea, pero pasa por uno, por concientizarnos de que la seguridad comienza con uno, comienza desde cuando uno sale de su casa hasta que llega al lugar de trabajo, ¿verdad? Las rutas, si uno estacionó, si dejó el auto en la calle, si no le pusieron algo, lo mismo, la misma lógica que cuando uno va al aeropuerto le dicen
no deje que nadie toque su mochila, no las deje desatendidas, porque alguien te puede poner algo. Bueno, la misma lógica tenemos que tener cuando vamos a ingresar a un edificio, con el vehículo, con nuestras carteras, o sea, la misma lógica. Entonces, es toda una conciencia que tenemos que empezar a trabajar, y la asociación ya empezó el año pasado, mejor dicho, a partir del 2020, con lo que pasó con nuestra colega Diana Merele, y con cursos de seguridad que no podemos publicar porque son cuestiones internas, ¿verdad? Justamente. Pero lo hacemos con el equipo de seguridad del Poder Judicial. Pero gracias a este encuentro que tuvimos el jueves, yo creo que vamos a pasar a un siguiente nivel y vamos ya a incorporar experiencias de Chile, del exterior, en cuanto a cuidarnos nosotros mismos y también exigir que el Estado ponga de su parte. Doctora, y hablando también de seguridad y lo que es el ámbito económico, en varios discursos del presidente Santiago Peña esta semana, tanto en la jornada inicial de la Asamblea como también en varios encuentros, él hablaba de la necesidad del aumento salarial para los jueces, ya que hace bastante tiempo no se viene dando. También desde el gremio, ustedes, ¿cómo también toman esta iniciativa que parte desde el propio Ejecutivo? Así como decía el presidente Peña, incluso yo estuve participando de la Cumbre Latinoamericana de Tecnología organizada por CERTAL y CAF en la Casa de la Integración, que fue el evento posterior al de facilitadores judiciales que creo que ustedes tuvieron. Ahí mismo, frente a, digamos, toda una plana mayor de inversores en tecnología de la región, dijo: si los jueces ganan mal, o si los jueces, si la justicia es cara, dijo, o sea, es costosa, porque es toda una infraestructura, no solamente el salario, ¿verdad? Todo lo que necesitamos para hacer justicia, pero más caro es no tener justicia. Y yo le tomo la palabra, ¿verdad? Incluso tuvimos la oportunidad de intercambiar unas cuantas palabras con él y le pedimos como una prioridad, ¿verdad? Que éramos todas juezas, ¿verdad? De que se nos tenga en cuenta como una prioridad, porque nosotros venimos relegados más de 10, 12 años sin ningún tipo de reajuste, y nuestro sueldo quedó totalmente en el olvido, en el poder adquisitivo que tiene, ¿verdad? Y yo creo que eso le pasa a toda la población, no solamente a nosotros. Pero también, como estamos hablando de esta seguridad, no tenemos la seguridad, a veces tenemos que invertir en nuestro propio peculio, ¿verdad?, para poder tener seguridad, y ya ser héroes prácticamente nadie va a querer, perdón, ser juez prácticamente es ser un héroe, ¿verdad? Entonces ya nadie va a querer entrar a la carrera judicial honestamente, ¿verdad?, para vivir de ese sueldo, con ese rango de dinero, ¿verdad? Yo creo que es una necesidad más que urgente. Hoy creo que llegar a pensar ser juez tiene muchas limitaciones, ¿verdad? O sea, y ahí es donde también nosotros tomamos la preocupación, doctora, porque justamente aquellas personas que capaz, no es que quiera hacerlo más, hay muchos jueces que son muy capaces, pero también esas limitaciones es lo que hace que mucha gente que verdaderamente tenga esa capacidad no quisiera ingresar en la carrera judicial. Como en todas las profesiones, ¿verdad? A ustedes también les pasará. Los estímulos son importantes, un buen salario, una estabilidad, ¿verdad? Un buen lugar de trabajo, ¿verdad? Si uno tiene que andar haciendo de todo, porque no tiene silla, no tiene mesa, no tiene papel, en el caso de los que todavía son papel, ¿verdad? Tengo colegas jueces de paz que tienen que ponerle su dinero, ¿verdad? Entonces, siempre es importante cuidar todos esos estándares de servicio, ¿verdad? Y el salario es vital, porque da también un estatus, una dignidad a ese trabajo, y eso implica también que yo puedo vivir de ese sueldo y puedo dedicarme exclusivamente a ser juez, que es lo más importante, porque ¿qué es lo que quiere el ciudadano? Una sentencia pronta y justa. Y si el juez tiene que hacer millones de actividades académicas para poder suplir esa falta de ingreso, el juez honesto, estoy hablando, la jueza honesta, claro, al final se distrae de la actividad judicial. ¿Y quién sale perjudicado? El ciudadano y la ciudadana a pie.
Entonces yo creo que lo que dijo el presidente Peña es crucial, le tomo la palabra ojalá y vamos a intentar, no es que nos vamos a quedar con el ojalá, vamos a intentar volver a reunirnos con él y que esto esté en el paquete ya que venga desde el Ejecutivo. No vamos a esperar al Parlamento, de que venga desde el Ejecutivo como una política de Estado. Doctora, te agradecemos muchísimo Muchas este gracias. contacto, muy amable. A ustedes y que tengan un buen fin de semana. Igualmente. Muchas gracias, doctora.